Bien, 11 de la mañana en punto, en este día miércoles 7 de septiembre, un día que puede marcar historia, un día que puede marcar además una opinión. Siempre es importante saber lo que se viene en estas elecciones municipales 2016 y además lo que piensan, lo que esperan cada candidato en cada una de las comunas en que esto está en discusión además, en pelea, en batalla de ideas, de propuestas y además de planes de gobierno. Hoy vamos a conversar con el candidato del Partido Humanista, don doctor Pedro Neira Miltío. Doctor, ¿cómo le va? Candidato. Muy buenos días. Digámoslo así, porque a alguna gente le molesta este término doctora. Sí, el título de pronto sí puede diferenciar. Pero primero quizás, saludar a toda la gente. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio El Carbón, radio histórica. Me acuerdo que tenía 4 o 5 años, un receptor bien antiguo. Escuchamos cuando era AM. Y yo tengo 33 años, o sea, he acompañado toda la vida a Radio El Carbón. Bueno, sobre el título doctor, a ver. La verdad es que la gente, no sé qué le pasa, está tan violenta en este minuto, en este tiempo. Hay que decirlo claro, en Chile se ha dicho doctor siempre a los médicos, por un grado de tiempo de estudio. Nosotros estudiamos 7 años, incluso más. Yo la verdad es que estudiaba unos años más también, por lo que me he desempeñado últimamente, que es la salud ocupacional. Pero ese es como un grado honorífico nomás que le da la gente a la profesión médica. Y la verdad es que yo me siento orgulloso de tener esta profesión y que la gente todavía respete esta profesión, porque los tiempos del individualismo han hecho que de repente seamos cuestionados más que visto cuál es nuestra razón de ser. Yeah. Muchas veces la gente empieza a desconocer qué es lo que hace el otro. Por desempeñarse en la sociedad. Solamente se mira a sí mismo, como mirarse al espejo, solamente pensar en lo que hace él. Pero nosotros pensamos de otra forma, los humanistas pensamos que todos tienen importancia en la sociedad. Por lo tanto, cada una de los oficios o profesiones que realizan las personas son destacables. Yo siempre digo, yo dependo del caballero que hace el pan en la mañana, dependo del que me transporta en el transporte público, ¿no es cierto? Dependo del que me asea las calles. Depende del que saca la basura, también del médico para la salud, del profesor para la educación. Por lo tanto, todos somos valiosos. Y en ese minuto hay que respetar también quién es lo que uno se desempeña en la sociedad. Y de eso vamos a conversar en esta jornada. También está con nosotros, periodista de Radio El Carbón, Franco Hernández. Franco, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Saludamos también a los auditores de la radio. Tú bien mencionabas de profesión médico y que en esta oportunidad ya ha tenido un recorrido tanto en el norte de nuestro país, a empresas privadas, y que en esta oportunidad tiene también, él lo mencionaba, el permiso para poder estar acercado un poco más a la comuna de Coronel. Pedro, en tu recorrido, partiendo de lleno también con la entrevista, en tu recorrido tanto en el norte, tú nuevamente reingresas a la comuna de Coronel. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue el panorama que tú encontraste en la comuna de Coronel, en específico en tu área, el tema de la salud? Mira, a ver, sobre este recorrido en el norte, la verdad hay que hacer algunas precisiones. Yo soy de Coronel, he nacido en Coronel. Toda mi educación básica la he realizado en Coronel, toda mi educación media la realicé en Coronel, en liceos casi estigmatizados, como el Liceo Llovilo, el que le dicen el potrero, no muy cariñosamente, digámoslo así. Yo estudié mis 4 años ahí y luego, por circunstancias de esta prueba de selección, ¿no es cierto?, que en ese tiempo fue la última prueba de aptitud, yo me fui a estudiar a Antofagasta. Ya. Y eso también tiene una historia, pero no es para darla en la radio, la verdad es que es bastante larga. Mi papá es muy partícipe de esa historia, y que aquí me acompaña también. Y estudié en Antofagasta, estudié en una universidad pública, con crédito y con beca. Y ahí nace mi relación con el norte, la verdad. De ahí nace mi relación con el norte, estando solo a más de 2.000 kilómetros de mi casa, viendo una realidad especial, pero no muy distinta a la de Coronel, ¿eh? Yo vuelvo después de mi tiempo de estudio. Empecé a trabajar al día siguiente que me dieron mi título en trámite. Empecé a trabajar en el norte, estaba allá. Pero empecé también en los días que no tenía trabajo allá, porque empecé a trabajar después, en los meses siguientes, en turnos. Volví a trabajar a Coronel. Ya. Primero realicé 3 días a la semana, después una semana, de ahí hasta después asentarme nuevamente y volver acá a Coronel. Entonces,
La verdad es que cuando tú dices plantea una situación de salud diferente a la que hay acá, sí, hay diferencia. Se puede decir que hay diferencia. Pero lo orgánico, lo sustancial de la salud en Coronel o en cualquier parte de Chile es similar. La falta de recursos para poder desarrollar bien tu profesión. Los tiempos acotados para poder atender a los pacientes. Los fármacos que la verdad es que no son los más adecuados para poder tratar a nuestros pacientes. Y hay muchas diferencias en ese sentido. Uno puede aplicar muchas experiencias de otros muchos lugares, no solamente del norte, también en la zona central, en otros lugares, en otras municipalidades donde se han hecho trabajos no experimentales, sino directamente con la realidad de la salud de las personas. Yo siempre comento, por ejemplo, que en Antofagasta a mí me sorprendió que la universidad, junto con los médicos de la atención primaria, trabajaran sobre el tema de la contaminación y evaluaran a los niños que estaban contaminados con plomo o con metales pesados que se sospechaba por la fundición que estaba arriba en la pampa. Ujú. Me llama eso la atención. Me llama la atención, por ejemplo, experiencias de San Felipe, donde hay un centro de rehabilitación propio municipal. Me llaman la atención experiencias de otras comunas donde hay centros de rehabilitación de drogas, que son municipales. Me llaman la atención también centros de especialidades médicas que hay en otros lugares en el país. Por lo tanto, uno puede tomar esas experiencias y aplicarlas en Coronel. Esa es la idea para nosotros, que se puede hacer cosas con los recursos que tenemos, pero pensando en el futuro de la población y en la mejoría de ellos. Estaba hablando recién en torno a las personas, a los usuarios de la salud pública, pero ¿cómo tú evalúas las condiciones que están trabajando los médicos en los distintos centros de salud? Tenemos por lo menos 3 centros establecidos en Coronel, el centro y también el sector Lagunillas, un SECOF en Patagual, en Isla Santa María también hay otro centro. ¿Cómo crees tú que están siendo, o cómo evalúan ellos, los médicos, las condiciones con las cuales ellos trabajan? Esto siempre lo conversamos con los colegas, pero yo quiero ser más amplio en esto. No solamente con los colegas médicos, sino con todos los profesionales de la salud y también los profesionales que están trabajando en torno al tema de la salud. Primero, el Producto Interno Bruto ocupado en salud es de los más bajos de toda la OCDE y los más bajos incluso de Latinoamérica. Lo que se ocupa del Producto Interno Bruto en salud es mínimo, 2%, y es un poco menos. El tema aquí es que, a ver, los profesionales de la salud en general, hay mucha oferta para que ellos se puedan desenvolver en la salud en distintos tipos de salud. Salud mixta, salud pública, salud privada. Uh-huh. Y el detrimento que existe a nivel de la salud pública es donde tenemos los problemas. Muchas veces muchos colegas que tienen la iniciativa de especializarse no ven la posibilidad de hacerlo en la salud municipal. Nosotros la verdad es que estudiamos medicina no solamente para sanar personas, sino porque tenemos inquietudes mentales, intelectuales, de poder salir más allá de lo que podríamos hacer en un ámbito más pequeño. Entonces, en general, los médicos quieren especializarse. Hay muy pocos médicos que se mantienen en la salud pública sin especializarse. Cuando tú tienes ese proceso en la salud municipal, donde no hay expectativas de crecer, cuando ves que los sueldos, la verdad, en comparación con el sistema privado, son la verdad son el tercio de lo que te pagan por la misma labor en el sistema privado. Cuando las condiciones de la salud pública no son llamativas para el médico, la verdad es que, ¿con qué te quedas? Con médicos generales de zona que están 3 años y después se van a especializarse, uh-huh. O en general con médicos que la calidad de su salud, de su conocimiento no son la que deberíamos tener en nuestra salud pública. Entonces ese tema hay que trabajarlo directamente en partida, hay que trabajarlo con las universidades, y en segundo lugar hay que trabajar también con el gremio médico para ver las posibilidades de aumentar, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de recepción de estos médicos para que puedan trabajar en el sistema público. Tú hablas específicamente, suena obviamente un tema más global, un tema más estructural, pero sí. En el tema comunal, ¿esto garantiza o se llega a la idea de incluso utilizar incentivos a nivel comunal en Coronel por los médicos que están trabajando y también por los especialistas que están asociados a la salud municipal? Sí, mira, yo cuando terminé de trabajar en la salud pública se estaba aprobando recién un decreto alcaldicio de subir un incentivo del municipio para los médicos que se mantengan en el sistema público. Que bueno, yo nunca lo recibí porque justo yo me retiré en ese momento, tuve una buena oferta de trabajo en otro lugar
pero creo que hay que ser un poquito más incisivo en ese tema, en los incentivos para los profesionales, en general de todos los profesionales. Incluyendo médicos. Incluyendo médicos. Y te lo pregunto, tenemos, por ejemplo, la lista de los sueldos, hay médicos que obviamente superan el $1.000.000, otros 2 millones de pesos, casi bordeando los 3 millones de pesos de tema bruta, 1.800.000. No sé si será, ¿consideras tú que son sueldos bajos para médicos? Lo que pasa es que bordeando los 2 millones de pesos. Sí, pero tú tienes que ver que esos sueldos tienen que ver directamente con la realización de horas extras o de extensión horaria, como se llama, ¿ya? Y la extensión horaria en algunos casos son muy bien pagadas, porque ahí es donde se cubre muchas veces la necesidad de los médicos. Por ejemplo, un sueldo promedio que puedes sacar ahí más o menos 1.3 millones, ¿no es cierto? 1.3 millones de promedio. Ese en general son las 44 horas. Todo lo que es extra, cuando tú subes hasta 2 millones de pesos, son por la extensión horaria. ¿Y eso qué significa? Que el médico está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muchos de esos sueldos que ves ahí que me están nombrando, también son sueldos de horas de urgencia, de turnos de urgencia. Los turnos de urgencia tienen que ser bonificados de mayor manera. ¿Por qué? Porque es un trabajo pesado. Nosotros los médicos que hacemos urgencia, porque yo también soy un médico que hace urgencia, nosotros tenemos por esta ley de trabajo pesado menor tiempo para jubilar. Porque tú me dices 33 años, la verdad es que yo cuando me veo al espejo no tengo 33 años para el espejo, porque yo he trabajado toda mi vida en turnos de noche. ¿Me entiendes o no? Pedro, otra calidad de vida que tiene el médico, y muchas veces descuida mucho a su familia. Yo, por ejemplo, estoy acá en Coronel hoy día y mi señora está en Antofagasta capacitándose. Médico. Entonces, también. no, ella es enfermera. Ya. Y tenemos esa calidad de vida, o sea, de vivir encerrado a donde trabajas. Yo antes de venirme de lleno acá a la campaña estuve trabajando muchas semanas, 3 días a la semana completo en mi lugar de trabajo, como director médico, como médico de salud del trabajo y como médico de urgencia al mismo tiempo. Entonces, la pega que tenemos nosotros, por eso yo te decía, cuando la gente mira así, pero es que este gana tanto, pero ¿cuánto es el sacrificio que está poniendo detrás de este trabajo? ¿Y cómo se controla, Pedro, digámoslo, esta cifra un poco complicada, un poco oscura, es que la comunidad también evalúa, y en donde muchas veces se encuentran en consultorios tanto en Lagunillas o Carlos Pinto, y ellos se percatan de que los médicos prácticamente sacaron licencia, renuevan su licencia y tal. Y nosotros lo hemos registrado, Pedro, médicos que toman licencia por meses, incluso fotografías en el Mundial de Brasil, para allá, para acá. ¿Cómo se controla eso, considerando de que ellos mismos se dan la misma licencia? ¿Cómo se controla? Mira, puntualmente en Coronel. Eso es un tema muy muy complejo, el tema de la licencia médica. La verdad es que nosotros no podemos controlarlos como ente municipal. Yo soy muy cauteloso en el tema de las licencias médicas. Si ustedes pueden revisar mi registro, la verdad es que esta discusión a algún plano más alto estamos yo creo que aquí hay que ser bien categórico. Nosotros no tenemos que tener la planta exclusiva. Por ejemplo, si uno dice Cefam Carlos Pinto 7 médicos, una cosa así, digámoslo así, nosotros tenemos que tener un médico de reserva, porque necesitamos cubrir esas horas que de repente no llega el colega a las 8 de la mañana y tenemos que atender pacientes y quedan ahí con las horas botadas. Nosotros tenemos que tener un staff de médicos que estén trabajando a ese nivel. Nosotros siempre hemos planteado de que tenemos que tener a través del Departamento de Salud algunos médicos que vean el tema de la contaminación, que se dedican a la investigación también, ya, porque nosotros somos científicos, aparte de ser profesionales con las manitos, ¿no es cierto?, a ocultar y hacer todo el examen físico, nosotros también podemos hacer investigación. Tener un staff de médicos que trabajen y que puedan suplir esa falta de médicos. Pero yo soy muy responsable en eso. Yo no podría cuestionar el diagnóstico de otro colega, ¿me entiendes o no? Porque es bien difícil ponerse en los pantalones, ¿no es cierto?, de una persona que también estudió. Ahora, cuando esto del que el público fiscaliza este tipo de cosas, la verdad es que yo tendría mucho cuidado, porque yo, por ejemplo, no podría acusar a alguien por hacer mal un puente cuando es un arquitecto o un constructor civil, porque no tengo las capacidades para poder hacerlo. Entonces, ese es el problema del individualismo, cuando nos creemos el cuento más allá de lo que somos. Yo creo que hay que estabilizarse y cuidar mucho a qué podemos nosotros poder cuestionar. Pero sí me parece importante el punto que tú rescataste. Aquí no solamente los médicos son los que faltan harto, son casi todos los profesionales. Si tú vas a la municipalidad, incluso los administrativos, hay que tener un control sobre el tema de las horas médicas que están perdidas, pero también de todos los profesionales y toda la gente que trabaja al servicio de la comunidad
y que está, la verdad, escapeando horas con licencia médica. ¿Cuántos médicos tiene Coronel aproximadamente por el servicio municipal? Por el servicio municipal, cerca de 30 médicos debe tener, porque contando con conjunto los médicos que hacen turnos de urgencia. Son como 8 por centro. 7 o 8%, claro. La idea, ¿cuánto sería proponer aumentar? Para La verdad es que primero... Tú propones. No, es que aquí hay que ser un poquito responsable con esto. No es por tirar una cifra. No, pero escúchame. Me imagino que una por tu lado de especialización y también por el tiempo en campaña, me imagino que debes tener un programa que pero esto es lo que tú mencionas. Hay que contemplar ese tema, muy importante que contemplar. ¿Cuánto se contempla durante el proceso? Porque lo que pasa es que tú tienes que depender que la salud municipal se financia casi exclusivamente por recursos estatales. Y esto tiene que ver con el per cápita. ¿Ya? El per cápita es como la subvención escolar. Ustedes conocen, casi todos conocemos qué es la subvención escolar. Se paga por la asistencia de cada uno de los estudiantes. El per cápita se paga por la cobertura que tiene el centro sobre las personas que están en ese sector y se atienden en ese sector. Por lo tanto, de acuerdo a eso, uno tiene que contemplar la cantidad de médicos necesarios por el per cápita. Ahora, si nosotros tenemos que defender un proyecto muy importante, que tener el CEFAM en el sector sur, ¿ya? En el CEFAM del sector sur tenemos que tener médicos también. Por lo tanto, podríamos decir hipotéticamente que en nuestro gobierno comunal, si tenemos el CEFAM del sector sur, vamos a tener 8 médicos más, pero también tenemos que a esos CEFAM y a algunos CEFAM dotarlos de un servicio de urgencia. O sea, vamos a tener más médicos porque vamos a tener que tener servicios de urgencia, ¿ya? Y ahí por lo menos te decía 4 más, si puedo decirte un número. Pero nosotros también en nuestro proyecto hablamos que tenemos que tener una corporación de salud municipal que tenga que ver con la salud secundaria. Porque hemos hablado todo el rato de salud primaria, pero la salud primaria, para que la gente entienda, tiene que ver con la salud de la prevención de las enfermedades. Así está mirado el modelo, porque es un modelo desde el punto de vista de la pediatría, de la prevención de la enfermedad. El problema que encontramos en la zona del carbón, y voy a ser súper responsable con lo que digo, es que la gente en la zona del carbón está enferma, no necesita prevenir enfermedades, está enferma. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un certificado que dice ISAPRE del carbón, artritis reumatoide, que no se ha atendido en 20 años en la salud pública después que cerró el ISAPRE del carbón, es porque la gente está enferma. Porque se atiende el tema puntual de salud preventiva o de las enfermedades recurrentes, ¿no es cierto? Más importante. Pero las problemáticas de los pacientes no son solamente esas, sino necesitamos curar. Para poder prevenir necesitamos curar. Por eso necesitamos una institución de salud de nivel secundario, que sea municipal, donde tengamos especialistas. Y por lo menos ahí te cuento 8 más. Entonces, si tú me dices el número, nosotros podemos ir aumentando los números a nivel que sea, pero lo que pasa es que ser súper responsables con los presupuestos. Yo no puedo, igual que los otros candidatos, andar vendiendo la pomada diciendo, no, nosotros vamos a tener, ya te conté, 3x8, 24 médicos. No, hay que ser súper responsables porque la administración municipal depende mucho y hay muchos errores que se han cometido en la historia de la administración municipal de este modo. Te cuento uno, San Fernando, un colega médico, fue alcalde hace como 3 o 4 periodos. Se dedicó al tema de la salud, así, todos los recursos destinados ahí. Se produjo un forado del porte, no sé qué porte, en el tema de la administración municipal. Bueno, está bien atacar un tema, pero también tenemos que ver cuáles son los presupuestos para los demás. Pero más que nada te pregunto una cifra ni siquiera se disparada, sino que quizás acotada, porque mencionar, faltan médicos, falta esto, puede sonar obviamente, la gente se pregunta, sonará quizás un discurso un poco populista, claro, de que falta esto, o sea, todos sabemos que faltan médicos y que podrían haber más, pero no tener una cifra determinada en tu estudio previo que está haciendo campaña, eso es lo que te preguntaba. Por eso te estoy nombrando cuántos son más o menos los que se necesitan. 8 por acá, 8 por allá, ¿no es cierto? Por ahí está el estudio, está claro. Ahora, ¿cómo lo podemos financiar? Es otra cosa. Ahora, este tema hay que tomarlo con mucha relevancia y con mucha importancia, porque una de las cosas más complicadas y que nosotros pensamos desde nuestra mirada del espectro político que iba a reventar este año era el tema de la salud, ¿ya? Y la verdad es que nos reventó este año el tema de la salud porque se adelantó el tema de las pensiones. ¿Te das cuenta que estamos tan desfasados? Porque estamos viendo ahora a las personas que están más complicadas de salud, que son los adultos mayores. O para dónde vamos todos nosotros, los que estamos aquí en este cuarto, ¿no es cierto?, en este estudio.
Entonces, es un tema que tomárselo con mucha responsabilidad. Yo te lo digo ¿por qué? Porque yo me acuerdo de un candidato anterior a la alcaldía que decía, voy a poner un geriatra en cada consultorio. O sea, son 3 geriatras en Coronel. Tú me dices, no, pero son 3 geriatras. ¿Tú sabes cuántos geriatras se forman en Chile al año? 1 más o menos. 2. 2. 2 se forman al año. ¿Y tú crees que un geriatra, que lo están pidiendo en el sistema, en el extrasistema, ¿no es cierto? Y en el sistema público más general, van a venirse a un consultorio a trabajar? Entonces hay que ser responsable. Cuando te dicen, no, es que nosotros queremos, no sé, un traumatólogo en el sistema de salud municipal. No se puede, porque los traumatólogos no están contemplados en la atención primaria. ¿Me entiendes? Un endocrinólogo no están contemplados en la salud primaria. De hecho, para tener médicos internistas de interconsulta, tienen que firmarse convenios con la salud secundaria. Candidato, quiero llevarlo a otro punto. Su área de la salud la maneja bien, entiende la relevancia de todo aquello y la realidad quizás de lo que se puede vivir acá. Claro. Quiero llevarlo al mundo de la educación, Dale. Que también tiene que ver con una planificación de quién podría ser una primera autoridad. Sí. Hay un problema mayor a nivel nacional que tiene que ver con las matrículas. Hay una fuga tremenda en cuanto a matrículas de establecimientos educacionales municipalizados, que es el área que les compete. ¿Cómo se han ido programando ustedes en este programa para poder atraer esta matrícula, para poder mantener esto que de pronto es el capital de la educación municipalizada, para mantener los niveles de ingresos desde los ministerios para poder entregar quizá una educación de calidad? ¿Cómo han visto esa área? Mira, nosotros estamos muy preocupados de esto. Lo que sí también hay que ser responsable. Todo el tema de la municipalización está hoy día en discusión en el Congreso. ¿Ya? Lo que podamos hacer nosotros en estos 4 años seguramente no vamos a poder hacer en 1 o en 2 años para proteger la matrícula, porque estas leyes vienen en rápido proceso, en acelerado proceso para el tema de la nueva institucionalidad de la educación. A cargo del Estado. A cargo del Estado. Pero hay un tema muy importante. Yo estudié en colegio primero, en enseñanza primaria, en particular subvencionado, en la Escuela Metodista de Lagunilla, una escuela del Plan 900. No sé si se acuerdan, las 900 escuelas más pobres de Chile. Una estaba en Coronel y era esa. Yo estudié ahí, 4 años, de primero a cuarto básico. Luego estudié en la Ramón Freire Serrano, la F674, una escuela con número. Estudié de 5º a 8º año, hoy día está la municipalidad en esa escuela. Y luego estudié en el Liceo Llovilo A82, también con número. Liceo polivalente. Yo soy técnico en la tecnología informática antes de ser médico cirujano. Hice mi práctica profesional. Por lo tanto, yo cuando trazo mi línea de vida, yo veo cuáles son las falencias en el tema de la educación, porque yo la viví, ¿ya? En primer lugar, necesitaba una infraestructura que esté acorde con las necesidades de los estudiantes, con las expectativas de los padres, ¿ya? Y eso es una cosa primordial, ¿ya? Que se logró mejorar en algunos gobiernos de la concertación, es cierto, con la jornada escolar completa, se construyó mejor, pero, por ejemplo, infraestructura deportiva es muy escasa en algunos lugares. Están los gimnasios, ¿cierto? Pero ¿con qué juegan adentro? Pero pensemos primero en la matrícula. ¿Cómo pero por eso, a la gente hay que atraerla también con una educación que parta, primero, del hecho de que tenga una buena infraestructura en nuestra educación. Por segundo lugar, que las capacidades que se les entregan a los estudiantes ahí no solamente tengan que ver con la matrícula estructurada que venga desde el Estado, sino que se les generen nuevas expectativas a los estudiantes para poder seguir surgiendo. Yo te digo esto porque en muchos liceos de particulares, lo que se preocupa en los últimos 2 años es de enseñar para la PSU. Y en nuestro liceo es pasar los contenidos. Por tanto, nosotros tenemos que tener una estructura también de aseguramiento de esa calidad también de la educación que ellos pretenden tener para el futuro. Que nuestra educación técnico-profesional tenga también los lugares adecuados para hacer las prácticas dentro de los liceos, pero también fuera. Que existan los convenios con las empresas para poder realizarlos bien y poder realizar toda esa cobertura curricular. Pero también respetar algunas cosas que no se han respetado hoy, que es el tema de los profesores. Los profesores hoy día sufren agobio profesional. Las salas todavía siguen estando repletas de estudiantes por cada profesor.
más de 40 estudiantes, 30 estudiantes por cada profesor. Necesitamos una educación que esté más enfocada en las personas. Bajar la cantidad de alumnos por sala. Dedicarles más tiempo a ellos, tener más recursos audiovisuales, tener recursos de biblioteca, tener recursos computacionales y tecnológicos en las aulas. Uno tiene que capacitar también en el sentido de que se genere una educación por la no violencia. Muchas veces lo que nosotros vemos en la educación pública es que se genera violencia intraescolar. Y tenemos que aplicar un plan de no violencia intraescolar. Y también tenemos que asegurar que nuestros hijos, ¿no es cierto?, y que las personas que se van a educar en la educación pública tengan un porvenir y un futuro. No solamente asegurarles el cartón de cuarto medio o la enseñanza básica completa. Hoy día tenemos que asegurar y pensar en el futuro de ellos. Por lo tanto, ofrecer, por cierta manera, un preuniversitario, ¿no es cierto?, que sea municipal y que tengan acceso a ello. Por otro lado, un centro de capacitación de técnicas de profesionales, no institución de educación superior, porque no podemos nosotros, pero sí un centro de capacitación para que ellos puedan trabajar en la industria, ¿no es cierto?, puedan ser capacitados, pero también pensar en educación superior. Ver, hoy día hay un grupo en Coronel, que el cual yo me reúno, que estamos pensando en educación superior, estamos pensando en una corporación de educación universitaria. Quizás empezar con un centro de formación técnica, quizás empezar con un instituto profesional, quizás llevar el modelo del CFT de Lota Coronel también, que en un principio, ¿te acuerdas? Cuando se creó el CFT también tenía que tener una sede en Coronel. Justamente. Ahora, en esto, candidato, bueno, todo lo que usted señala ahí, estamos hablando... perdóneme la expresión, pero castillos en el aire que todavía se pueden concretar o que se deben concretar, aterrizar un poco esta idea. Y que claramente son discursos que vienen en esta época de campaña. Pero ¿cómo se concreta en el presupuesto? Porque hablamos de casi 30 establecimientos que usted señala se deben remodelar, refaccionar, ampliar la infraestructura, bajar el nivel de alumnos de cada establecimiento, quiere decir que se pueden contratar más profesores. Cuando se genera un déficit actualmente en la educación. Lo que pasa es que si tú estudias bien el tema, te das cuenta que en este minuto, tú dices 30 establecimientos educacionales, se quieren cerrar 2 establecimientos educacionales en Coronel. O sea, hay infraestructura, se puede refaccionar, existe la infraestructura. Eso por un lado. Ya. Por segundo lado, que faltan profesores. Hay profesores en Coronel. Hay que redestinarlo en su horario nomás. Uno tiene que hacer un buen estudio de cada uno de los colegios y las posibilidades de poder redestinar. ¿Ampliar los contratos? Ampliar los contratos en más horarios, en más horas de trabajo. Asegurarle a los profesores que tengan trabajo, que no andan siendo taxi. De aquí de una escuela para allá, de acá para acá, del otro colegio para acá. En eso detengamos un momento, candidato. Hay una discusión a nivel nacional que se viene dando ya hace un par de años que tiene que ver con el 50-50, de generar 50% del contrato para clases en aulas y 50% para preparación de trabajo, revisión de pruebas, reunión de apoderados. Usted lo sabrá, imagino que se habrá reunido con profesores, que el agobio en el tiempo es fundamental para que tengamos educación de calidad. ¿Cómo se trabaja esa proyección? ¿50-50, 60-40, 70-30? ¿Cómo lo han visto? Porque la ampliación de contrato tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con el compromiso que tienen los profesores sobre la educación pública. O sea, cuando tú a un profesor solamente lo destinas a aula y no dejas tiempo para poder preparar su trabajo, su material, sus clases, ¿no es cierto? Está generando un clima interno en la persona que la verdad no va a poder desempeñarse bien. Hoy día tenemos que revisar claramente y ser pioneros en este tema de poder trabajar en un ámbito donde ellos puedan desarrollar sus actividades extracurriculares, ¿no es cierto? Y el propiamente tal, enseñar. Hoy día los profes tienen la voluntad de hacerlo. Si aquí la verdad es que uno estigmatiza, muchas veces estábamos recién estigmatizando a los médicos, ahora a los profes. No hay que estigmatizarlo a ellos, hay que trabajar con ellos. Yo creo una cosa más importante que esta, que nosotros como, entre comillas, autoridad, porque yo quiero cambiar ese estigma también hacia al alcalde. No somos autoridad solamente, nosotros somos servidores públicos y tenemos que retroalimentarnos los profes. Los profes tienen que proponer qué podemos hacer con la educación. Ellos tienen la experiencia en el aula, ellos tienen la experiencia donde trabajar. Por lo tanto, podríamos nosotros claramente, y nuestro plan de trabajo va directamente a trabajar con cada uno de los estamentos que dependen de la municipalidad. Pero el estamento de salud, el estamento... En lo concreto, es la propuesta que ustedes presentan para que la gente vaya conociendo cómo se viene la mano, digamos, en educación.
¿Cuál es la voluntad o cuál es La el plan de voluntad de trabajo que hay nosotros, en cuanto a términos de horario de trabajo? la voluntad de nosotros es poder dar las garantías de que los profesores puedan desarrollar sus actividades que no tengan que ver con el trabajo en aula directamente. Ahora, si eso se traduce en un 40-60 o un 50-50, nosotros lo estudiaremos conjunto con ellos. No lo impondremos, lo trabajaremos en conjunto con ellos, que es distinto, ¿ya? Porque ese trabajo tenemos que realizarlo con ellos cuando estemos insertados en este ámbito de autoridad, de definir cómo vamos a tomar la educación con ellos. Porque ese es un tema súper importante que tú acabas de tocar. La gente de repente no está enterado de esto, porque, insisto, el mundo individualista nos hace vernos a nosotros nomás, pero no ve la realidad de los demás. Por lo tanto, hoy día tenemos que concertar con los demás cómo se va a poder abordar este tema de la educación. Ley CEP. Ley CEP. ¿Qué quieres que te hable de la Ley CEP sobre Ley CEP. cuánto? Todos los meses y todo el año los municipios reciben un porcentaje importantísimo de dinero que se aplican para poder mejorar la calidad de educación, ¿no es cierto? Dentro de esa ley CEP hay contratos para profesores, para poder hacer clases extracurriculares, actividades deportivas, culturales, y que muchas veces se pierde este dinero en otras actividades. Este es el tema, el control. Y uno de los temas es que a los profesores, donde está destinado también este fuerte del dinero, se les contrata por menos meses de lo que se entrega este recurso. ¿Es su compromiso de respetar el año de contrato de ley CEP? ¿Cómo lo trabajaba? Mira, también yo eso? quiero en ese sentido ser muy tajante. Aquí el problema de la Ley CEP es el control de los recursos. Voluntad también de la primera autoridad de que Evidentemente nosotros queremos tener un control directo de esos recursos en conjunto con los establecimientos, porque esto va destinado a cada establecimiento, hay que decirlo. Va como con un cheque endosado, digámoslo así, ya por cada establecimiento. Pero hay que hacer un control directo sobre este dinero. En Coronel, la verdad es que nosotros tenemos noticia, y me hago responsable de esto, de que muchas veces se tapan el hoyito que tienen con la ley CEP con recursos de las empresas contaminantes, hay que decirlo, y esto se ha publicado también en los diarios. Nosotros tenemos que tener un control directamente sobre el tema de la ley CEP, porque aquí han estado contratando, como tú dices, muchos profesores por menos horario, y también en denigración de muchos profesores. Hay algunas experiencias donde se contratan profesores que son ya jubilados para poder captar estas horas de reforzamiento de los estudiantes, ¿no es cierto? Y todas estas cosas. Profesores jóvenes que vienen recién saliendo de la recién saliendo, ¿no es cierto? Uno tiene que tener respeto también por ello. O sea, tratar de asegurar que esos recursos sean bien orientados en las necesidades que tiene el establecimiento. Por ejemplo, nos enteramos la semana pasada de no sé cuántos millones, 30 millones en publicidad para el Departamento de Educación Municipal. Yo creo que la publicidad que existe para la educación municipal es hacer bien las cosas y hacerla en conjunto con todos los estamentos, con los estudiantes, con los profesores y también con los apoderados. Yo creo que ahí tiene que uno recoger qué es la necesidad propia de cada establecimiento. Guarismo 80-20, que también tiene que ver con educación en los municipios, mantener un 80% de personal de planta, digamos, el municipio, un 20% a contratar. ¿Cómo se viene eso? Si tuviéramos que decir, 24 de octubre, candidato electo Pedro Neira Milchigo, primera medida en educación, ¿cuál sería? Primera medida en educación. Tomando en cuenta este 80-20. Pero tú me hablas del 80-20 solamente del Departamento de Educación Municipal. De Educación Municipal. Yo creo que ahí hay que estudiar bien ese tema, el 80-20. A mí me gustaría que todos los profes estuvieran contratados a planta, directamente. Yo creo que las capacidades de los profesores y las voluntades de ellos están para poder dignificar esa profesión, que es la que nos formó a todos nosotros, los que estamos aquí sentados. No se ha dignificado esa profesión. Hoy día nosotros apostaríamos porque todos los profes estuvieran en planta, directamente. Primera medida después, si es que en este mundo imaginario todavía, ¿cuál sería? Primera medida en educación. El sentarse con todos los actores de educación para planificar por cada establecimiento qué es lo que queremos de cada establecimiento. Porque hay que afrontarse, hay que esperar qué es lo que pasa con la ley. Ese es el tema de la educación, amigo. Si uno se acelera y dice un plan de 3 años, va a quedarse corto porque en 2 años más este tema va a cambiar. Pero sí es sentarse con todas las comunidades estudiantiles y definir cuál va a ser el proceso hacia el mejoramiento de las capacidades de los profesionales de la educación, pero también definir las capacidades de los estudiantes a futuro en esos colegios. Esa es la primera medida, trabajar en conjunto.
¿ya? Y harta fiscalización, eso es lo que queremos. Se habló obviamente el tema educacional, en donde raya también por el área laboral, un área laboral que no solamente atañe a los profesores, y que hace muy poco se vio en algunos casos que se llevaron incluso a movilizaciones un poco más radicales del comercio ambulante en la comuna de Coronel. Comerciantes que son marginados de alguna manera y que son prácticamente un área un poco polémica del comercio. El comercio establecido no los quiere. La primera autoridad ha también desplegado una especie de medidas para que ellos se reubiquen, pero la postura de Pedro Neira en esta oportunidad es erradicar el comercio ambulante, mantenerla o entregar la infraestructura y entregarle nuevas garantías. Mira, yo voy a discrepar con una aseveración que dices tú, que el comercio establecido no los quiere. El comercio establecido quiere a sus colegas comerciantes ambulantes, pero regulados. Nosotros hemos conversado con ellos. Es necesario regulación en este tema. Y no aparición de cada vez más comerciantes ambulantes. Nosotros queremos una infraestructura clara para ello. Nosotros estamos pensando en lugares, en el propio centro de Coronel. Hay una plaza que la verdad es que a mí me gusta la recuperación histórica, y es una plaza que la verdad es que está medio olvidada en Coronel y no tiene mucha trascendencia histórica, de la Plaza Hughes, que nosotros podemos ocupar como un espacio donde poder aglutinar a todos los comerciantes ambulantes que están normados, certificados, ¿no es cierto? Y hacer un pequeño mercado en el centro de Coronel. Hoy están en la Plaza 21 de Mayo. Y ese es un problema. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no en la Plaza 21 de Mayo? Porque uno que es coronelino y que la verdad es que le gusta mucho la historia de nuestra ciudad, en contraposición incluso como de repente con algunas aseveraciones sobre esta ciudad donde estamos hoy día, Lota, la Plaza 21 de Mayo es lo poco y nada que nos queda de historia del antiguo Coronel, de ese Coronel comercial, de ese Coronel Puerto Mayor, de ese Coronel donde se gestaron muchos adelantos para todo el país. Esa Plaza 21 de Mayo hoy día debería ser un hito histórico, solamente un paseo de las personas. Siempre fue un paseo. Desde que se creó, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1870, alrededor de 1870, cuando se empieza a dibujar esta plaza. Y cuando se conforma propiamente tal en 1895 más o menos, donde ya están las últimas fotos con el campanil, ¿no es cierto? Las primeras fotos, perdón, con el campanil. Ese siempre ha sido un paseo público, no un centro comercial. Y hay que tener mucha consideración. Yo no estoy en contra de los amigos comerciantes ambulantes. Yo creo que hay que regularlo. Y ellos quieren también hacerlo. Pero en el lo que pasa, no, en el centro, por la Plaza Hughes está en el centro. Pero le digo por calle Manuel Montt. Pero es que mira, nosotros hemos rescatado mucho de esto, ¿eh? Nosotros hemos sido muy silenciosos en este tema. A ellos se les tomó una decisión de un momento a otro, sin conversar con ellos, sin tener una relación directa y decirles, ¿sabe qué? Desde la autoridad, entre comillas, ¿no es cierto? Decirle, oye, necesitamos cambiarlos de lugar. No hubo esa conversación. Se le impuso a través de una normativa municipal sacarlos de ahí. Ahora, ¿dónde? Y ahí recién se puso el nombre ¿dónde? Este es el tema y el problema que existe en Coronel. Cuando me hablaban de educación, cuando me hablaban de salud, cuando me hablas ahora de esto, es que no hay un diálogo entre el municipio como institución y con las personas. Ese es el problema. ¿Y la Plaza Arturo Hughes está conversado? ¿Ellos dicen que le gustaría ese lugar? ¿O esto es una idea propia? Esto es una idea y que hemos rescatado de muchas personas que se han comunicado con nosotros, ya incluso de ellos mismos, de su agrupación de comerciantes ambulantes. Lo que pasa es que necesitamos con ellos conversar un lugar específico donde instalarlo. Pero una idea, hay un tema también ahí, ¿ah? O ahora se viene el paseo peatonal, ¿no es cierto? Donde también hay partes donde se va a continuar con el tránsito automovilístico por ese lugar. Nosotros pensamos que en algún minuto eso tiene que acabar. Ya el tránsito automovilístico por Manuel Montt. Es una decisión directa. Porque nosotros necesitamos generar que el centro de Coronel se transforme en un bulevar. Y en muchos lugares de Chile, a estos mismos comerciantes ambulantes se les establece en el paseo y se le da un espacio para poder realizar sus actividades. Si nosotros logramos dentro de la administración municipal decir al gobierno que se elimine el tránsito de vehículos por Manuel Montt, porque hoy día está estructurado para tránsito de vehículos también en los planos,
Si se elimina eso, podríamos también vincular a todos estos comerciantes en ese eje de bulevar. Y es lo que queremos, es que el comercio viva a través del tránsito de las personas. Siempre hay que hablar del flujo, de lo continuo, de lo dinámico, no de lo estático. A mí en ese sentido me enseñaron bien en fisiología. ¿Ah? Las enfermedades se producen por estar estático. Si uno está en constante movimiento, no se va a enfermar. Si Coronel está en constante movimiento, en constante transacción, en constante conversación, no se va a enfermar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer eso con el centro, revitalizarlo. Que de nuevo vuelvan todas las actividades al centro. Que nuestros comerciantes se sientan cómodos, ¿no es cierto? Y no cierran sus cortinas, porque hoy día los comerciantes están cerrando sus cortinas en Coronel. Los comerciantes ambulantes y los comerciantes establecidos. Nosotros necesitamos revitalizar Coronel y que vuelvan las actividades al centro Coronel. Y ese es un compromiso nuestro y que va a ser siempre con el centro Coronel. Vamos a amarrar todos esos candidatos, todos esos temas bajo una cifra del 20% de Coronel que tiene que ver con esta estática, como usted señala, esta estática de no moverse y que genera un concepto bastante preocupante en cada ciudad, que es la pobreza. Sí. Un 20% que hoy es considerado pobre, que está dentro de los límites del hacinamiento, un hacinamiento tanto de espacio como también de personas que están en esta pobreza. ¿Cómo se viene esa situación de poder bajar estos niveles de pobreza de la comuna? ¿Hay ideas de inversiones, de crear nuevos empleos? ¿Cómo va esa idea? Mira, lo que pasa en Coronel es que todos siempre hablamos sobre la historia que tiene la pobreza, ¿no es cierto? Y la historia que tiene la desocupación de Coronel. Hablamos del desempleo estructural siempre, ¿no es cierto? Y una pobreza que viene después del cierre de la industria del carbón, ¿no es cierto? Eso tanto en Lota como en Coronel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el municipio no se ha creado un instrumento que es un análisis propio que tiene que hacer la unidad de fomento productivo sobre cuáles son las necesidades de producción en Coronel. Nosotros tenemos que revitalizar un sistema que nos diga, que nos entregue una herramienta desde el municipio de decir, ¿sabes que dónde tienes que poner el foco de la inversión de Coronel? Y fomento productivo generar esa herramienta para poder enfocar los recursos hacia un real fomento productivo. No solamente que se encargue de el tema de artesanía, de a lo mejor de pequeñas empresas, sino reorientarlo hacia la vocación cooperativa. ¿Cómo aquello? A ver, es que este es un tema, un planteamiento humanista sobre el tema de la economía. Hoy día, por ejemplo, solo un ejemplo, te voy a dar solo un ejemplo para que me entiendas el proceso. Hoy día en Coronel existe el drama de la contaminación y mucha de la culpa se le echa al consumo, ¿no es cierto?, de leña como combustible en los hogares, ¿ya? Que es cierto, una leña de mala calidad produce mayor contaminante, para dejarlo en términos sencillos a la gente para que los entienda. ¿Qué pasa? Si nosotros asociamos a todos esos productores de leña, los asociamos cooperativamente, y en el parque industrial a través de recursos tripartitos, municipios, ¿no es cierto?, los mismos empresarios, los mini empresarios y algún incentivo del Estado, creamos una desecadora de madera, de leña, y esa leña la pasamos todas por ahí y las ganancias se reparten equitativamente de forma cooperativa. ¿Querrán hacerlo esto los mini pymes? Es que esto va a asegurar que en Coronel, dos cosas, va a asegurar. Primero, que hayan recursos, siempre que hayan recursos para los comerciantes de este tipo de cosas. Porque estamos hablando de cosas puntuales. Sí. Que en segundo lugar, nosotros justifiquemos que se puede utilizar leña seca como combustible. Y en tercer lugar, descubrir claramente que no es el poblador de Coronel que contamina solamente, sino también la industria contaminante. Entonces estamos creando una sinergia en general sobre una creación de empleo, un proyecto innovador, y el cuidado del medio ambiente y de la salud. Te das cuenta que esa forma de pensar no está en otros lugares. Ahora, cuando yo te hablo de este proceso cooperativo de funcionamiento, a nosotros nos gustaría muchas más cooperativas, ¿me entiendes? Que donde puedan conversar las personas. Hoy día el problema de toda nuestra sociedad es que las personas han pensado en ellos solos, no en sus vecinos. Hoy día ustedes ven más rejas que antes. Ya, ustedes hoy día ven más
parcelas que antes cerradas, ¿no es cierto? Y donde no puedes entrar ni conversar con tus vecinos, no se conocen entre ellos. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el matiz y el prisma y decimos hoy día, para poder surgir necesitamos que todos nos organicemos? Pero en este 20%, bueno, no todos se dedican al tema de la leña, siempre hay un montón de actividades. Ejemplo, yo te dije un ejemplo. Sí, pero me voy, por ejemplo, a una gran mayoría de personas que no tienen este ingreso económico por un trabajo o por una actividad económica y que debe ser la gran mayoría de este 20%. El Estado generalmente subsidiario a través de algún tipo de beneficio, de subsidio. Se puede mantener aquello, hay incentivo a que esas personas comiencen ya, lo que usted señalaba hace un rato, candidato, a dejar esta estática, a moverse, a generar su propio ingreso. Lo que pasa es que existen muy pocas alternativas de capacitación sobre este tema. La gente necesita tener esta expectativa de pensar en que se pueden hacer mejores cosas y que ellos son parte de eso, que sus manos son parte del crecimiento de la comuna. Y el tema aquí es derechamente hacer este diagnóstico que te digo yo sobre las necesidades de tornar a nuestra ciudad también en aspectos donde el otro a lo mejor ha avanzado un poquito más, que en el tema del turismo y el tema el rescate patrimonial. Nosotros tenemos 2 zonas típicas en Coronel que tenemos que sacarle provecho, ¿ya? Nosotros tenemos monumentos que tenemos que sacarle provecho a la gente que trabaje sobre eso, que a lo mejor desde una iniciativa independiente, de ellos solos crear esas cosas, pero necesitar las capacitaciones adecuadas para poder crearlo. Nosotros pensamos directamente en un centro de capacitación laboral, donde podamos a las personas entregarles las herramientas para poder desenvolverse en la industria en Coronel, pero también pensar en la gran cantidad de gente que se va desde Coronel o de Lota, ¿no es cierto?, se va a trabajar a otros lugares del país. Yo soy un ejemplo de eso, ¿ya? Pero yo conozco a una cantidad infinita que no puedo contar, que se van de Coronel o se van de Lota a trabajar a otros lugares y llegan allá sin tener los conocimientos necesarios para poder aplicarse en esa industria. Sí. Por lo tanto, nosotros crear los mecanismos asociativos para que esas personas tengan las capacidades de crear algo nuevo, de que no solamente explicarle y trabajar con ellos, que no se viva solamente los subsidios, sino también crear, que con sus manos se pueda crear cosas nuevas. Cuando tú le inspiras, le das este estímulo a las personas responden. Las personas pueden salir de esto. Hay muchos temas donde se puede trabajar sobre este tema. Te hablamos del turismo, del rescate patrimonial, pero también te hablo del reciclaje. También te hablo de, a lo mejor, ocuparlos también a ellos en trabajar en otras actividades, aparte del comercio, que son los ingresos más rápidos, pero algo que pueda trabajar las personas con sus manos y crear cosas nuevas. Yo creo que eso puede inspirar mucho más a que podamos salir de esa cifra de pobreza. Estamos conversando con el candidato alcalde por la comuna de Coronel, Pedro Neira Milchío, del Partido Humanista. Candidato, lo invito a hacer una pequeña pausa. Estamos de regreso. Usted no se mueve aquí, la sintonía del carbón. Ya estamos en Curanilahue, en el 96.3. Somos Radio El Carbón, cada día más cerca de ti. Bien, continuamos en la sintonía de Radio del Carbón. Estamos conversando con el candidato a alcalde de Coronel, Pedro Neira Milchío, en donde ya hemos realizado una serie de preguntas en torno a salud, educación, comercio, pobreza. Y en lo último nos queríamos continuar conversando un poco, sobre todo con los índices que está afectando obviamente a la comuna de Coronel. Se habla que, por lo menos por parte de su discurso, que la alternativa de las termoeléctricas o de las grandes industrias podría eventualmente no ser la más indicada, quizás para atraer temas de inversión. Pero ¿cómo se invierte explorando, obviamente, nuevas alternativas? Aparte del comercio, ¿cuál sería, cree usted, que una nueva alternativa para poder invertir y sacar un poco de esta cifra de pobreza que bordea el 20% en la comuna de Coronel? Nosotros hablamos directamente que una alternativa que tenemos que nosotros trabajar es el tema del turismo y del patrimonio. Esa es una arista importante que nosotros tenemos que trabajar en Coronel, que la verdad es que está muy poco diversificada y muy poco trabajada. Pero nosotros no nos cerramos al progreso y a la vocación industrial que siempre ha tenido Coronel.
nosotros no es que cuando nuestro discurso está en contra de las industrias contaminantes estemos en contra del progreso, del desarrollo. Nosotros lo que queremos es que el desarrollo esté a nivel de las personas, no solamente de los grupos económicos y de engordar las billeteras de algunos pocos, sino la idea aquí es redistribuir y que se pague en Coronel por el trabajo bien hecho y que se le pague justamente a los trabajadores. En ese sentido, no estar en contra del desarrollo, nosotros decimos que en nuestro municipio tenemos que generar los procesos para que las industrias tengan las menos trabas posibles para poder instalarse en Coronel, pero con la condición de que no afecten la salud ni el medio ambiente. Nosotros vamos a disponer de los mecanismos municipales para todos los trámites que tienen que hacer las empresas en forma lo más expedito posible, y vamos a exigir que el 90% de la población empleada en esas industrias sea de Coronel. Y esto no es solamente algo que nosotros digamos desde nuestro corazón, es lo que lo pide la gente finalmente. Cuando nosotros conversamos con la gente, esto es lo que pide. Pero no sacamos nada con tener grandes y megas industrias que solamente se van a trabajar con un botón o con un par de palancas. Cuando las termoeléctricas se construyen necesitan más de 2.000, 3.000 personas para construirse, ¿cierto? ¿Ya? Y mucha gente venía de afuera también a construir. Pero cuando se operan, no son más de 60 personas las que ocupan. Entonces nosotros tenemos que precaver aquí que toda industria instalada en Coronel, primero, no afecte la salud de las personas ni el medio ambiente, pero también nosotros vamos a dar todas las herramientas posibles para que el proceso productivo y el proceso de instalación de estas empresas sea lo más fácil para poder ocupar a nuestra población en Coronel. ¿Y cómo ven esta inversión anexa que ha potenciado las empresas en torno a la capacitación? Estamos hablando de algunas corporaciones que ya llevan más de 5 años funcionando en Coronel desde que comenzaron a instalarse, por ejemplo, Colbún con su termoeléctrica, y que ha impulsado a miles o a cientos de personas con pequeños emprendimientos, potenciando Capital Semilla, saliendo también adelante con algunos productos a nivel regional. Algunas personas, ¿cómo miran, con qué ojo miran este tipo de iniciativas en donde, de acuerdo a lo que se defiende la empresa, por ejemplo, contaminante, es que ellos no solamente han traído tema por la industria, sino que también por otras áreas? ¿Cómo miran eso? A ver, aquí hay que ser bien serio en esto, ¿eh? Estos son solamente todos los procesos que realiza Endesa en compañía de la comunidad, ¿no es cierto? En beneficio de la comunidad, son los costos que tiene que pagar por la contaminación en Coronel. O sea, no los veamos a ellos como los grandes mecenas de la producción en Coronel, del financiamiento de las iniciativas en Coronel. Veámoslo realmente como son. Están pagando el precio por lo que están haciendo. Pero yo te digo más y te cuestiono aún más la pregunta. Colbún, para funcionar, tenía que entregar un parque metropolitano, ¿no es cierto?, que es el parque en Laguna Quillenco. No lo ha entregado. ¿Cómo nuestro gobierno puede permitir el funcionamiento de esta empresa, ¿no es cierto?, sin que entregue sus medidas de mitigación? Ahora, toda la gente que está con el Capital Semilla, los impulsores del progreso, de todo esto, de este fomento, nosotros... Nada con tener grandes y megas industrias que solamente se van a trabajar con un botón o con un par de palancas. Cuando las termoeléctricas se construyen necesitan más de 2.000, 3.000 personas para construirse, ¿cierto? ¿Ya? Y mucha gente venía de afuera también a construir. Pero cuando se operan, no son más de 60 personas las que ocupan. Entonces nosotros tenemos que precaver aquí que toda industria instalada en Coronel, primero, no afecte la salud de las personas ni el medio ambiente, pero también nosotros vamos a dar todas las herramientas posibles para que el proceso productivo y el proceso de instalación de estas empresas sea lo más fácil para poder ocupar a nuestra población en Coronel. ¿Y cómo ven esta inversión anexa que ha potenciado las empresas en torno a la capacitación? Estamos hablando de algunas corporaciones que ya llevan más de 5 años funcionando en Coronel desde que comenzaron a instalarse, por ejemplo, Colbún con su termoeléctrica, y que ha impulsado a miles o a cientos de personas con pequeños emprendimientos, potenciando Capital Semilla, saliendo también adelante con algunos productos a nivel regional. Algunas personas, ¿cómo miran, con qué ojo miran este tipo de iniciativas en donde, de acuerdo a lo que se defiende la empresa, por ejemplo, contaminante, es que ellos
no solamente han traído el tema por la industria, sino que también por otras áreas. ¿Cómo miran ese A ver, tema? aquí hay que ser bien serio en esto. Estos son solamente todos los procesos que realiza Endesa en compañía de la comunidad, ¿no es cierto? En beneficio de la comunidad. Son los costos que tiene que pagar por la contaminación en Coronel. O sea, no los veamos a ellos como los grandes mecenas de la producción en Coronel, del financiamiento de las iniciativas en Coronel. Veámoslo realmente como son. Están pagando el precio por lo que están haciendo. Pero yo te digo más y te cuestiono aún más la pregunta. Colbún, para funcionar, tenía que entregar un parque metropolitano, ¿no es cierto?, que es el Parque Laguna Guillenco. No lo ha entregado. ¿Cómo nuestro gobierno puede permitir el funcionamiento de esta empresa, ¿no es cierto?, sin que entregue sus medidas de mitigación? Ahora, toda la gente que está con el Capital Semilla, los impulsores del progreso, de todo esto, de este fomento, nosotros no tenemos problema en que ellos tengan este beneficio por parte de la empresa contaminante. Nosotros lo que decimos a toda la gente, y no solamente de las empresas, porque muchas empresas están aquí detrás de los candidatos también, es que reciban todos los regalos, todos los beneficios. Pero una cosa bien importante, no vendan la conciencia, pero más aún la dignidad. Y eso es un tema que es trascendental en Coronel. Hoy día, cuando muchos candidatos se ven rodeados con muchos dirigentes, pero no con la gente, es cuando está el problema. Los dirigentes, Coronel sabe, han estado comprados por las industrias, han estado manipulados por las industrias contaminantes en Coronel. Un día dicen una cosa, le entregan plata, nosotros van a pedir plata a la misma termoeléctrica y al otro día dicen otra Candidato, cosa. esto es algo bastante serio. Esto hablamos de una corrupción abierta y seguro que te señala ahí conocida por muchos. Sí, es conocida por muchos, pero nadie se va a atrever a decirlo. Es que ese es el tema. Hoy día lo que uno se pide son pruebas sobre este tema, pero la gente sabe, o sea, aquí hay candidatos a concejales que han ido a pedir plata a la Colbún, ¿ya? Hay mismos temas entre las mismas familias de los candidatos donde hay empresas vinculadas con otras empresas. Y aquí el tema es muy muy complejo. Por ejemplo, yo te doy solamente un caso, la Cor Coronel, ¿lo han escuchado? Sí. Yo creo que eso es un lavado de imagen de todas las empresas, y más encima, a través de la Cor Coronel, y soy responsable en decirlo, se está potenciando la candidatura de una candidata concejal. Yo creo que eso hay que eliminarlo, evidentemente. Mi municipio, una de las medidas que va a tener es eliminar esa corporación municipal en trabajo directo con las empresas, porque no nos interesa y no nos sirve. No ha mostrado ningún adelanto esa corporación en torno al fomento de la producción de trabajo en Coronel. ¿Y cómo puede perfilar, según su mirada, cómo puede perfilar usted al dirigente, hablando de un perfil del dirigente que está involucrado con estas empresas? Usted menciona, es un dirigente que ha recibido dinero, ¿es Sí, un perfil? Sí, pues eso es un perfil. Un perfil directamente es aquel dirigente de que uno puede... Es que lo que pasa, mira, en todo esto nosotros hablamos con... ¿Hay confianza con los dirigentes? Mira, es que yo quiero puntualizar otra cosa. Ustedes trabajan en comunicaciones, y lo bueno de trabajar en comunicaciones es que muchas veces de todo lo que decimos nosotros queda en archivo. Absolutamente. Historia. Y eso hay que revisar de cada uno de los candidatos. Su archivo y su historia. Cuando un día dicen una cosa, a los meses después están diciendo otra. Y justo en el intertanto hay un proceso de demanda. ¿Ya? Se utiliza mucho esto en Coronel. ¿Ya? Y la gente que es más consciente de esto lo sabe. El problema es la falta de retención de esta información, que es un problema de educación, ¿ya? De comprensión lectora. Todos sabemos que el 8% de la población de Chile solamente comprende lo que lee, el resto no lo comprende, es muy difícil comprenderlo. Por lo tanto, también entender lo que está pasando es muy difícil para la gente. Por lo tanto, hay que recordarle todos estos procesos. Hay que recordarle todos los millones que tuvieron los pescadores, por ejemplo, por el tema de Endesa, y que hoy día ya no están movilizados en contra de Endesa. ¿No les parece raro esto? ¿No les parece raro? ¿Y Pedro Neira como después de recibir los millones, ya no están movilizados? Pongámosle, Pedro Neira como ya alcalde, un caso hipotético, ¿confía Pedro Neira en el dirigente actual de Coronel? Yo confío en la gente. Y en el dirigente, y le pregunto, respóndame la pregunta. En el dirigente actual, estos dirigentes
pomposos, que les gusta salir en la tele, que les gusta andar de la mano con muchas veces con la empresa, la verdad es que no confío. Directamente no confío. Por eso nuestra candidatura está enfocada en la gente, no en aquellas candidaturas donde sale me apoya Juanito Pérez, me apoya este dirigente de tanto. La verdad es que no. Hoy día lo que hay que recuperar es que la gente se tome las instituciones, y no solamente las instituciones gubernamentales, sino también la de representación poblacional, representación vecinal, que hoy día las personas retomen esto. Se ha trastocado demasiado el hecho de ser dirigente, el de demandar a la industria contaminante y el después callarse la boca cuando tienen los beneficios de esto. Bueno, ha sido un tema que también hemos cuestionado nosotros acá en la radio. El candidato nos escribe a través del WhatsApp Ismael Osorio, él vive en Coronel, y nos apunta un poco esto que usted señalaba, que la termoeléctrica es una planta operada por no más de 60 personas, lo que usted maneja como antecedente. Bueno, él dice: yo soy trabajador de allá, somos 43 personas y las 5 empresas hay un promedio más o menos de 150 trabajadores que trabajan en la planta, ¿no? Sumado gente de Coronel, Lota y también gente de Concepción. Pero me quedo con la termoeléctrica. ¿Cuál es el plan de Pedro Neira una vez que en este supuesto se asuma este gobierno comunal? ¿Hay una intención de fiscalizar? ¿Hay una intención de erradicar las termoeléctricas? Este es un plan mucho más complejo, que solamente hablar de fiscalización, que hablar de control, que hablar de conversaciones con las empresas. Primero yo quiero destacar este tema y ser muy puntual. Usted perdón, veo que usted lanzó hace algún tiempo una serie, sí, lo vi por internet y lo estuve revisando, una serie de indicaciones que tiene que ver con el negocio de la muerte, precisamente lo que se llama esto de las termoeléctricas. Ya, pero mira, antes de que me hablaras tú, yo quería puntualizar un tema. Nosotros no queremos convivir con las termoeléctricas. Y esto en alusión a un candidato, pero nosotros vamos a hacerlo claramente y vamos a decirlo siempre. No queremos aprender a convivir con ellas. ¿Y eso qué significa? Nosotros queremos que de verdad la dignidad de las personas en Coronel sea tomada en cuenta, ¿ya? Que no se entrance aquí por el hecho de tenerlas como vecinas, porque son un pésimo vecino. Primero, tan pésimos vecinos son que llegan y se instalan en Coronel sin preguntarle a nadie, solamente a los grandes encumbrados que están en la política, que el otro candidato, el que lo representa, son a ellos. Por otro lado, llegan a imponerse en ese lugar y a decir: ¿saben qué? Los que viven al lado mío tienen que irse. Y en tercer lugar, te enferman. En cuarto lugar, te engañan. En quinto lugar, te matan. Conclusión. Control social medioambiental. Eso se llama nuestro tema programático. Control social medioambiental. Tiene varios pilares. Uno de los pilares es que el departamento de medio ambiente no sean 2 personas que están en una oficina oscura haciendo promoción sobre el tema de las pilas, ya del reciclaje de pilas o cualquier tipo de reciclaje. Es un tema súper importante, no lo vamos a dejar de lado, pero hoy día hay que tener profesionales trabajando en ese lugar para poder generar los estudios necesarios en contraposición a los estudios que nos presentan las industrias contaminantes sobre el tema que está pasando en Coronel. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando hablan de fiscalizar por parte del municipio, ¿cuáles son las herramientas fiscalizadoras del medio ambiente que tiene el municipio? Revisar la cifra que tiene la empresa. Ninguna. No tiene forma de fiscalizar el municipio sobre el tema de emisión y calidad del aire, que son los temas aquí importantes en esto. O sobre el tema de la pesquisa de metales pesados, por ejemplo, en los otros sustratos del medio ambiente, agua, ¿no es cierto? Y suelo. Ahí está la problemática, cuando te venden esa pomada. Nosotros tenemos que generar que nuestro departamento de medio ambiente tenga las capacidades necesarias para poder investigar, se contraten investigaciones independientes sobre el tema, se analice en conjunto con el Estado el tema del monitoreo de la calidad del aire. En un proceso futuro se genere un monitoreo de la emisión de las termoeléctricas, que es un tema un poquito más complejo, que solamente hoy día lo tiene, hay que ser respetuoso, Colbún, no lo tiene Endesa. Y en ese conjunto de variables poder presentar la realidad que existe en Coronel. Ese es un pilar. El segundo pilar es la educación, que nosotros lo hicimos a través de este libro, Termoeléctricas de Coronel, el negocio de la muerte. Nosotros hicimos el trabajo pesado aquí del 2011, empezar a sentarnos a escribir sobre todo lo que pasaba en el mundo sobre las termoeléctricas y llevarlo y aterrizarlo en el tema de Coronel, ¿ya?
nos damos cuenta que los costos externos asociados a la generación térmica de electricidad en Coronel constituyen la creación de 14 nuevos hospitales Coronel Lota, que se pretenden, ¿no es cierto?, en el proceso actual de generarse en un año. Todo el costo asociado, el que gastas tú, el que gasta la familia, los vecinos de Coronel, los vecinos de esta región, en el año constituyen la creación de 14 hospitales completitos, hasta con profesionales adentro. Esos son los costos asociados a ti. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se exacerba a tu hijo un cuadro bronquítico, ¿no es cierto?, una bronquitis, sí. Los gastos asociados a eso están contemplados en esos 14 hospitales que nosotros financiamos hacia las termoeléctricas. Le financiamos también los días de pérdida de ir al trabajo por enfermedades asociadas por la combustión del carbón de las termoeléctricas, del daño patrimonial o el daño de tu patrimonio, probablemente tal, la casa, la pintura, en todos los edificios, el tema de los suelos, el tema del agua y de todas las enfermedades asociadas y las muertes. Entonces ahí está el segundo pilar, educación. ¿Qué es lo que te hace esta industria? Porque aquí hay muchos defensores todavía de las termoeléctricas. Bueno, pero espérate, que falta todavía para el control social. Pero me tengo en ese punto nomás, simplemente porque usted dice que hay muchos defensores respecto a aquello y porque hemos asistido a una serie de reuniones informativas en cuanto a la cifra en que la empresa entrega, en verdad, y la que maneja también el CEREMI de Medio Ambiente, donde él ha avalado que las empresas cumplen con estos requisitos. Entonces todo esto tiene que ver con un amparo del gobierno regional, nacional, en que funcione todo esto, incluyendo que las cifras que entrega la empresa están dentro de los parámetros que el gobierno permite. O sea, es que cuando tú vas a la génesis de esto, tú te pones, googlea CONAMA, ¿no es cierto? Sí. Ahí solamente googlear, porque aquí le tengo una de esas imágenes, sobre el tema de la definición, cuál iba a ser la norma para Chile de los contaminantes. Es muy antigua. No, si no es tan antigua. Si, se tomó una norma y se ofrecen 3 condiciones en esa norma, ¿ya? Para poder fiscalizar las termoeléctricas. Una más restrictiva, que corresponde a algo muy parecido a lo que ocurre en países del primer mundo. Una intermedia y una muy permisiva, ¿ya? En Chile se tomó la intermedia. Y se reconoce como daños a la salud, ¿no es cierto?, todos los compromisos respiratorios agudos, pero no la muerte, no las muertes por cáncer, no las muertes por infarto y cosas por ese estilo. Entonces, aquí hay un complot hacia la sociedad por parte de nuestros técnicos que están en el Estado, ¿ya? Que si uno lleva la norma a la norma europea de emisiones, están por sobre. Aquí en Coronel están por sobre la norma europea, directamente. Y eso lo hemos analizado, no lo he analizado solamente yo, sino algunos grupos de químicos, algunas personas que están interesadas en el tema y que grafican todos los meses lo que está pasando con las estaciones de medición. Y según su perspectiva, la condición, cómo están funcionando ahora las termoeléctricas en Coronel, ¿da como para poder erradicarlas ahora? A ver, yo nunca he hablado de eso. O sea, ¿se descarta la erradicación? Espérate un poquito, es que todavía no hemos terminado Porque con los pilares. Quedan 2 pilares más. Quedan 2 pilares más. Quedan 2 pilares más. Hablamos primero, ¿no es cierto?, de la institución, después hablamos de la educación, el tercer pilar, la salud. Nosotros necesitamos, como yo les conté la experiencia en el bloque anterior, la experiencia sobre el tema de contaminación y el tema municipal, que la salud municipal también se involucre en esto, y que la salud secundaria de Coronel también se involucre en esto, que por favor liberen los resultados de muerte, los apellidos de los certificados de muerte en Coronel, que por favor que se liberen las enfermedades, el alza de enfermedades respiratorias comparadas con los años anteriores, que se liberen esa información, porque nosotros tenemos que ir a rescatar esta información a las funerarias, porque ellos no nos quieren dar, el hospital de Coronel. Que el municipio estudie a nuestros niños, que se genere un estudio generalizado de los metales pesados, no solamente en los niños, también en los adultos. Periódicamente, que sea controlado por el ISP, que se entreguen los resultados a fecha. En febrero, ¿se acuerdan que hubo la crisis de los metales pesados en Coronel? Sí. ¿Los resultados de eso dónde están? Yo soy médico. Se entregaron casi después de un año, más o menos. Sí, pero yo te digo, yo soy médico ocupacional. Yo me dedicaba a ver población que estaba expuesta, por ejemplo, a metales pesados. El ISP, ¿cuántos días se demora en entregar un resultado? Ustedes lo saben, ¿o no? 7 días. 7 días. No 6 meses como hasta ahora estamos esperando. Así que aquí hay un ocultamiento de información. Y yo soy responsable también.
porque yo me he enfrentado al seremi del señor Cariaga, que no tiene idea de este tema, ¿ya? Perdónenme por decirlo, no tiene idea de este tema, del daño que se está haciendo a la gente coronel. Entonces el tercer pilar, el tema de la salud, ¿ya? Pero el cuarto pilar es el más importante, que aquí es donde viene el control social. Que nosotros, a través de todas estas mediciones, que mediciones en línea que tengamos de la calidad del aire y de la emisión, Existen por gobierno. Existen, pero no son horarias, y ese es el problema. En Santiago hay medición horaria de la calidad del aire. Ustedes lo dicen, cuando ven la tele, ¿no es cierto? Acá me dicen, alerta, hay que dejar de hacer ejercicio, dejar de quemar leña, hay que parar las industrias, todo eso lo hacen en Santiago. ¿Por qué no en Coronel? Si hoy día lo hacen en Temuco, lo hacen en Coyhaique, en Los Ángeles. ¿Por qué no en Coronel? Tener eso a través de los medios de comunicación, que esté en la pantallita, alerta, que salga una sirena y que nosotros como gente de Coronel, el gobierno comunal en conjunto con todos los pobladores y ojalá los dirigentes, vayamos a las puertas de este medio y digamos, tienen que apagar su producción, porque miren cómo están por sobre la norma. Ese es el control social. Los vamos a aburrir, los vamos a cansar para que después no sea atractivo producir energía eléctrica en Coronel, porque vamos a tener que estar cerrándole cada rato su planta. Bueno, hemos pasado obviamente la conversación en torno, mirando el tema de las industrias, en donde usted mencionaba no de alguna manera es convivir, o no convivir, pero sí estar controlándolo de manera constante para que pueda estar de alguna manera funcionando de esa manera. Y me quiero quedar con un detalle. Usted mencionaba, están prácticamente las personas en Coronel viviendo su metro cuadrado, cerrados, y me fijaba ese detalle. Usted se ha percatado ya, candidato, de la gran cantidad de parcelas literalmente que están viviendo en Coronel. Pero esto pareciera ser que también tiene que ver con temas de seguridad, de lo cual quisimos llevar. Prácticamente 8 asesinatos en lo que va del año en la comuna de Coronel. Constantemente se han visto el comercio vulnerado, el tema de seguridad. Hace poco un turbazo se vivió en un supermercado, portonazos también, y pareciera que esto no da abasto a la seguridad. ¿Cómo se coordina, cómo se trabaja con las policías y qué se propone a la comunidad Coronel para mejorar los índices de seguridad que ahora pareciera que están en números rojos? Así es, la verdad es que la percepción de seguridad en Coronel está muy por el suelo, o sea, no se siente segura la gente en Coronel. Todo lo que ustedes han relatado es real, o sea, es complejo. Cuando nosotros nos sentimos seguros en Coronel, no nos sentimos parte de la misma sociedad y queremos encerrarnos. Hoy día no es la solución solamente ser reaccionario a este tema y hablar solamente de que nosotros queremos proponer 2.000, 20.000, 50.000 carabineros en Coronel. El que venga a prometer esas cuestiones ya está fuera de foco. Hoy día tenemos que crear una cultura de protección, una cultura de conocimiento de quienes viven con nosotros. No hablo de derribar las rejas a las casas, yo hablo de que la gente tiene que tener los espacios públicos bien iluminados, con seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, con cámaras de seguridad donde se pueda reunir y combatir esto desde el común, no desde el individual. Ya me acuerdo incluso de campañas anteriores donde un candidato de la Concertación hablaba de armarse, no sé si se acuerdan de eso. Entonces hoy día no tenemos que hablar desde el punto de vista del individualismo, sino tenemos que hablar desde el punto de vista de que la gente esté relacionada para poder combatir esto. Porque hoy día, por ejemplo, fuimos a Villa Bicentenario el otro día, que está al otro lado del bypass, y nos dicen, llega gente que no sabemos de dónde es, no los conocemos. Pero se han dado el tiempo de conocer a las personas, no tampoco. No, hoy día no hay un tema de compromiso vecinal. Se conoce muy poco la gente que llega no se relaciona con los demás. Hay como un miedo, ¿no es cierto?, instaurado por los medios de comunicación, no sino los medios de comunicación masivos, donde han generado un miedo sobre la sociedad. Entonces ahí hay un tema muy importante de crear un valor social de protección comunal, que tiene que ver también con la ayuda que podamos generar nosotros como municipio. Yo creo que hoy día tenemos que ocupar muchas personas que están trabajando en otras cosas, en ocuparlos en que generen procesos de seguridad, de que en las grandes plazas en las noches también hayan personas que vigilen esas plazas y las cuiden, que se haya un ámbito de seguridad que se pueda confiar a los demás, relacionar esto en conjunto con los carabineros, ¿no es cierto? ¿Más dotación o no?
¿Cree usted? Puede ser más dotación, pero yo creo que hay que reorganizar la dotación, porque hoy día lo que es claro una cosa es que tiene que haber un delito flagrante, ¿no es cierto?, para poder detener. Necesitamos los medios de prueba, necesitamos reactivar las cámaras de seguridad en Coronel, que no están siendo ocupadas hoy día y no son medios de prueba. Necesitamos tener gente profesional, pero también personas que se dediquen a revisar esas cámaras. Pero este tema tiene que ir en conjunto con todo lo que se realiza. Hoy día nosotros proponemos un centro de control ya de seguridad y de emergencias para Coronel, donde en el sistema de salud se habla de los reguladores, ¿ya? Sí, lo ubican. Los reguladores son los que saben de la emergencia y saben qué destinar, ¿no es cierto? Aquí necesitamos un centro de regulación sobre este tema. Que tengamos las cámaras en línea, que estén los carabineros en línea con nosotros, el servicio de bomberos, ¿no es cierto?, el servicio de ambulancia y la seguridad ciudadana. Que estén en todo en conjunto para poder afrontar la emergencia. Que tengamos una capacidad de poder prestar la ayuda cuando se necesita. El día viernes en la noche, en la madrugada del sábado, digámoslo así, en Camilo Lavarría, donde está mi sede, ya la Casa Ciudadana y el partido, a una cuadra le rompieron con un botellazo, le rompieron la cabeza a un niño, a un joven. Alexia Bendaño, candidato concejal que vive una cuadra más allá, llamó a los carabineros 17 veces. No llegaron. Miriam llamó nuevamente porque estaba ocurriendo todo este problema ahí y dijeron, no, es que va en camino el furgón de carabineros. Nunca llegó. 20 veces se llamó a la ambulancia, tampoco llegó. Por lo tanto, necesitamos una coordinación sobre este tema. ¿Qué podemos hacer con eso, con los eventos de delincuencia, estos eventos de inseguridad? ¿Qué es lo que hicieron los vecinos? Hoy día se reúnen y se organizan para poder controlar esto. Esa es la herramienta que tenemos que usar nosotros. Que en conjunto a estas herramientas que puede generar el municipio, también estén los vecinos involucrados con esta herramienta y poder brindar seguridad a la gente. Hoy día necesitamos más espacios públicos para que se reúna la gente, más espacios iluminados, que tengan cámara, que tengan seguridad, pero también que haya el compromiso de los vecinos por cuidar no solamente sus propiedades, sino también cuidar a los demás. Candidato, casi se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad para preguntar por un tema muy contingente y que tiene que ver además con el recuerdo de los vecinos por quién votar. Siempre hemos señalado que dentro de las cosas importantes de un candidato tiene que ver con la confianza y la probidad. Está en cuestionamiento las capacitaciones de los concejales. ¿Está de acuerdo en autorizar en un eventual gobierno capacitaciones? Esa otra medida capacitaciones? no está directa. No habrá más capacitaciones de concejales. ¿Para qué? No necesitan. No han entregado informe. La señora concejala no ha entregado informe de no sé cuántos años que fue a Cuba. Todavía no entrega el informe de qué. ¿De qué fue a hacer? ¿De qué van a hacer? No, ellos se capacitan. Y si quieren capacitarse, nosotros traemos los capacitadores a Coronel, tenemos espacios donde poder capacitarse. Está el cine de Coronel, podemos traer a otra municipalidad de Coronel. No hay para qué ir al extranjero. O sea, por lo menos hay compromiso de que ninguno de los años se puede autorizar. Y nuestros candidatos de nuestra lista de concejales tampoco aceptarán ningún dinero para capacitación. 5 millones de pesos para capacitarse. Con 5 millones de pesos nosotros podemos asegurar un año de stock de algunos medicamentos esenciales para la gente de Coronel. Y esto no es populismo. Y finalmente el compromiso o de alguna forma mantener el control en cuanto a probidad y evitar corrupción. Han habido quizá una serie de licitaciones con empresas en algunas comunas. ¿Cómo se puede eso controlar y de alguna forma cómo llevar el control y la anticorrupción? Primero, mi amigo, aquí hay que ser claro en una cosa. Nosotros nos diferenciamos de todas las otras candidaturas porque queremos que en la Municipalidad de Coronel se haga una auditoría financiera y administrativa. Que veamos los cargos que estén de más, que veamos a todos estos personajes que son territoriales, todas estas horas extras no justificadas, y que no solamente se tomen atribuciones administrativas sobre lo que está pasando en Coronel, sino directamente judiciales, porque no podemos permitir que la plata se destine en cosas que no están justificadas. Hoy día necesitamos esos dineros, incluso te digo, para poder tapar los hoyos financieros que tiene la Municipalidad de Coronel. Recuerda, en febrero, desde Concepción, se advirtió que existen 2.000 y tantos millones de pesos, ¿no es cierto?, que no están cubiertos en la municipalidad. Cuando nosotros lleguemos al municipio, yo te aseguro que vamos a encontrar todo esto. Pero necesitamos hoy día, de verdad, hacer cumplir la ley. No solamente en lo administrativo, sino también en persecución judicial por quienes han defraudado el erario municipal de Coronel. Y por otro lado, nosotros no queremos que el municipio se transforme en una agencia de empleo como lo quieren otros candidatos.
Aquí otros candidatos les han venido a ofrecer a todos pega. Incluso cuando venga para acá seguramente les va a ofrecer pega a ustedes. Se los digo, porque la otra radio igual anda ofreciendo pega. Cuidado, hay que cuidar cada peso del municipio, hay que cuidarlo y destinarlo para lo que la gente necesite. No para hacerse propaganda, no para generar hoy día horas extras a sus amigos en el municipio, ¿no es cierto?, que no están justificadas con el trabajo. El trabajo debe hacerse para la gente de Coronel, no para los bolsillos de algunos. Pedro Neira Milchío, candidato a alcalde de la comuna de Coronel, queremos hacer esta conversación abierta y por lo menos profunda dentro de lo que se puede, dentro de los tiempos en radio. Así es. Que esté muy bien y muchas gracias. Nos veremos en un debate pronto aquí en la radio. Sí, eso es lo que queremos, un debate de ideas con todos los candidatos, no solamente con algunos. Un saludo de paz, fuerza y alegría a toda la gente que nos escuchó en Coronel, en Lota, en toda la zona del Carbón, y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Franco Hernández, muchísimas gracias. Buenas tardes. Amigos, 12 del día, 22 minutos. Cerramos este primer capítulo entonces de La Brújula. Tu voto bien orientado aquí en el Carbón.